Gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad. Amaury, ayer pues se dio este comunicado de 24 bancos de la plaza, pues anunciando una especie de moratoria para los próximos 90 días. Es casi el 100% de la plaza de ventanilla al público, ¿no? Así es. Bueno, ante todo, confirmarte que la Superintendencia de Bancos ve de manera positiva la decisión de los bancos, de un grupo importante de bancos que concentra probablemente el 95% de los créditos locales. Dicho eso, nosotros sentimos que esta comunicación que hacen los bancos le da certeza del alivio y de las soluciones que pueden esperar los clientes frente a una coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo en materia de salud pública, con una afectación directa en la economía. Esto significa que estos 3 meses pasarían al final del préstamo. ¿Y qué pasaría con los intereses que se van generando en estos 90 días? Mire, excelente pregunta, y es parte de, digamos, de las dudas que hay normalmente en la ciudadanía. O sea, ciertamente no se trata de una condonación de intereses, eso es importante, es una moratoria. La moratoria significa básicamente el aplazamiento del cumplimiento de una obligación. Eso es importante que lo tengamos muy claro. Ahora, estos intereses pasan a ser, digamos, capitalizados y se van a ir pagando en el tiempo. Yo creo que lo más importante, más que los intereses financieros que se causen en estos 3 meses, de hecho, los bancos no podrán cobrar comisiones por mora o intereses por mora o cargos por pago atrasado. Todos estos cargos realmente su monto pudiera representar mucho más que los intereses financieros que se puedan devengar en un periodo de 3 meses. Entonces, eso es un tremendo alivio y es importante que la gente de alguna manera lo comprenda, porque efectivamente yo creo que al final es lo que la ciudadanía está buscando, ¿no? Un tipo, digamos, de ayuda, de auxilio, de alivio frente a la situación que se vive. José Blandón, Mauri, está conmigo. Licenciado, buenos días. Gracias. Encantado. Voy a poner las cosas en práctica para ver si logramos que la gente, toda nuestra gente, tenga claridad. Yo soy un prestamista hipotecario y voy a poner 2 casos. Yo soy un prestamista hipotecario que pago en ventanilla. Yo tengo esta moratoria. Pero si yo soy un prestamista hipotecario que tengo descuento directo, ¿tengo esta moratoria? Bueno, efectivamente los bancos han trabajado sobre todo bajo el concepto de los clientes de pago voluntario. El ir a una ventanilla, eso califica como un cliente que paga su obligación de manera voluntaria. A esos clientes en realidad va dirigido esa prórroga automática. Pero vale la pena aclarar, hombre, yo soy un cliente de pago voluntario y tengo la posibilidad de continuar cumpliendo con mis obligaciones. Cumplamos con nuestras obligaciones. Como lo he dicho en varias ocasiones, eso es parte de la solidaridad de que los panameños debemos en este momento poner en práctica. El caso de descuento directo, me pareció que también preguntó. Sí, directo. De ser así, en la medida que la persona aún cuente con un trabajo, ¿no?, que tenga los ingresos, pues obviamente ese pago debe llegar al banco para cumplir con sus obligaciones. Pero en esa situación, esta persona que tiene un descuento directo empieza de pronto se le suspende el contrato de trabajo, o se le suspende o se le reduce el horario de trabajo y consecuentemente sus ingresos, o sencillamente pierde el trabajo, que eso es una posibilidad. Esta es una persona que claramente será elegible para comunicarse con su banco, porque lo más seguro no está dentro de la prórroga automática.
se comunica con su banco y el banco, estoy seguro, encontrará una solución a la medida a los problemas que en ese momento está viviendo esa persona o esa familia. Porque otro punto también importante, señor Blandón, es que a veces las hipotecas no solamente la paga, digamos, el jefe de la familia, o sea, lo paga el señor y la señora conjuntamente. Y uno de ellos tiene un problema, de los que acabo de mencionar. Pues obviamente también entrarían en una situación donde hay que apersonarse al banco, plantearle la situación, demostrarle que obviamente producto de esta crisis sanitaria le ha tenido una repercusión en su economía y en consecuencia también sería elegible, digamos, para que el banco encuentre una solución de alivio para esa familia. Ahora le hago otra pregunta. Con gusto. ¿Qué consecuencias tendría para la banca que por ley obligatoriamente ahora yo diga, bueno, los que tengan descuento directo también tienen la moratoria? ¿Qué efecto en la liquidez del banco tendría esto, por ejemplo, bancos como la Caja de Ahorro, la Caja del Seguro Social? ¿Qué efecto ustedes ven en esto? Porque para enfrentar esto financieramente tenemos que tener una estrategia que nos permita hacer contribuciones sin destruir el sistema financiero nuestro, bancario, por ejemplo. Pero ustedes, ¿cómo han medido esto? Bueno, efectivamente, de allí es que nosotros no favorecemos ninguna iniciativa que procure una moratoria general. Eso sería poner en riesgo el sistema financiero panameño por su propia, digamos, naturaleza, como está constituido. Los bancos requieren de esos ingresos mensuales, o sea, ese flujo de caja, como lo requieren las empresas. No nos olvidemos que el banco no es, digamos, un tipo de negocio, una actividad económica distinta a la de cualquier otro negocio, por muy pequeño o grande que sea. En consecuencia, sí requiere para poder manejar una liquidez adecuada los ingresos. ¿Los ingresos de quiénes? De quienes puedan seguir pagando. El intentar hacer una moratoria general para aquellos que obviamente no puedan pagar, lo puedo entender, pero ya los bancos están tomando medidas para esos casos, pero tomar una medida de moratoria general para quien pueda pagar es exponer al sistema financiero panameño a una situación muy complicada donde, como lo he dicho anteriormente, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ahora, le hago otra pregunta. Tarjetas de crédito. Los créditos hipotecarios tienen una ventaja para poder actuar, como usted dice, porque la tasa de interés es bastante competitiva y bastante aceptable. Pero cuando se trata de la tarjeta de crédito, aquí viene mi pregunta, y es la explicación que quisiera que le diera al público. Las tarjetas de crédito tienen tasas de interés muy altas. Altísimas. Altísimas. Entonces, si a mí me dan una moratoria de 3 meses, y suponga que tengo una deuda de $1,000 al capital, en esos 3 meses, ellos van a aplicar el 16% de interés y se va a acumular cuando yo tenga que volver a pagar. Sí, excelente pregunta y quizás pueda ser una de las que más incomodidad o dudas puede generar. Efectivamente, los intereses, como le dije al principio, no se están condonando. Lo único que se están es llevando o llevándolo a capital, a lo que la deuda en algún momento dado representa. Ahora, yo creo que el ejemplo de tarjetas de crédito, señor Blandón, es uno de los mejores para exponer lo siguiente. Cuando usted no paga, digamos, su pago mínimo, dicho sea de paso, ya de salida, la tarjeta de crédito es el crédito más caro que hay en todas partes del mundo. Dos, bueno, es que no tiene y usted no paga el pago mínimo. El pago mínimo implica la composición de ese pago mínimo. Hay mayor porcentaje en intereses que en capital. Eso es importante también que las personas conozcan cómo está constituido ese pago mínimo. Pero si usted en tiempos normales no paga a tiempo, eso le va a acarrear a usted intereses por mora, cargos por mora, cargos por pago atrasado, una serie de cargos que efectivamente golpean la economía
de cualquier persona por no haber, digamos, cumplido en tiempo y forma con su pago. Estos cargos en estos 90 días, los bancos no lo pueden hacer, porque básicamente la decisión que han tomado es de prorrogar el pago por 90 días. Y eso implica que no se va a generar ese tipo de cargos que muchas veces es mayor que el interés financiero que se causa en esos 3 meses. Yo creo que esto es fundamental y el que tiene una tarjeta de crédito lo sabe. Yo creo que allí definitivamente hay un alivio importante. Los intereses financieros no se están condonando, pasan, digamos, a capital y ahí se puede, digamos, diluir. Se van a pagar, los tienen que pagar, pero se diluye. Que esta posición de los bancos, pues, es contraria a lo que se está discutiendo en la Asamblea de una moratoria obligatoria al sector financiero completo. Bueno, yo puedo entender, obviamente somos muy respetuosos de la independencia de los poderes del Estado y puedo entender, digamos, el genuino interés de diputados de buscar y de poder ser, digamos, parte de una solución. Pero insisto, o sea, las soluciones tienen que tener sentido, tienen que de alguna manera que el remedio no sea peor que la enfermedad. Parte, digamos, de cómo está conformado el sistema financiero, el sistema bancario, que en su gran mayoría es el sistema financiero panameño, es la base de los depositantes. A esa base de los depositantes es una obligación para los bancos pagarle los intereses pactados. ¿Me explico? Entonces, eso es importantísimo cuidarlo, porque son precisamente la fuente que permite, en gran medida, que se puedan colocar préstamos. Entonces, el intentar hacer una moratoria general sin, inclusive, que me parecería todavía mucho más atrevido, tocar la base de los depositantes, sería un acto, digamos, que no sería desde el punto de vista financiero viable e, insisto, pudiese ser peligrosísimo para la estabilidad del sistema financiero panameño. Yo creo que las medidas que prudencialmente ha adoptado la Superintendencia de Bancos dentro del manejo que puede tener, entendiendo, yo sé que esto también es muy criticado en redes sociales, que no tiene un banco central y que no tiene un prestamista de últimos recursos y que no tiene un seguro de depósito. Las medidas que se han adoptado son las medidas correctas. Y ahí yo creo que desde el punto de vista de lo que ha podido hacer el regulador bancario escasamente en 10 días, pues ahora le corresponde a los bancos adoptar estas medidas y poder llegar con cada uno de sus clientes a los arreglos que puedan permitirle a cada una de estas familias, a las micro, a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que aquí definitivamente no es un tema únicamente de un sector social. Hay un tema importante en la economía que tenemos que cuidar con mucho ahínco, procurando pues que efectivamente una vez que superemos esta etapa, digamos, de salud pública, podamos recuperar y aportar en la recuperación de la economía de nuestro país. Es que hay algo ahí, Amaury, porque no se ha tocado lo que tiene que ver con préstamos comerciales. ¿Los préstamos comerciales también están en esta moratoria de 90 días? Es correcto. Bueno, en la moratoria de los 90 días anunciada ayer por un grupo importante de bancos, básicamente atiende a lo que es banca de consumo. Claramente está especificado a los préstamos hipotecarios residenciales, tarjetas de crédito, préstamos para autos y préstamos personales. Sin embargo, las medidas que aprobó la Superintendencia de Bancos no hace distinción. Habla de préstamos personales, habla de préstamos comerciales. Es decir, cada empresa, y esto es bien importante, Fernando, tratando de responder tu pregunta, cada empresa, cada microempresario, emprendedor,
local comercial en centros comerciales que en este momento están cerrados. Actividades económicas que por un tema de salud pública y para contener la propagación del virus están cerrados, no están operando, no están generando ingresos para esas personas, para esas empresas, para esos microempresarios. También los bancos deben entender, y lo están entendiendo, de que hay una situación difícil y para ello habrá que preparar también una solución a la medida para poder, digamos, que las empresas puedan subsistir. Claro. Este es el momento realmente de brindar las herramientas y entender que es el año para subsistir. Licenciado Castillo, le doy un pensamiento mío y le hago un par de preguntas más. Perdone que abuse de usted. Claro. No, yo creo que resolver la crisis tiene que ir ligado a un principio. Esto debe ser el arte de las posibilidades sin dañar el sistema. Porque si hacemos se llama el sistema, el daño será permanente. Por ejemplo, así es. Al no tener banca central, los bancos tienen que tener bancos de corresponsalía. Ellos estarán midiendo cada decisión que tome el banco y si afecta su liquidez, va a perder corresponsalía. Usted sabe que nosotros hemos tenido un problema sobre eso, pero de eso no es lo que le quiero hablar. Yo soy ahora un mediano empresario y pequeño empresario. ¿Qué instrucciones o qué política ahora la Superintendencia de Bancos y los bancos han discutido, como por ejemplo episodios como estos? Yo tengo una empresa que presto servicios de consultoría, tengo 8 trabajadores, no puedo seguir porque todo está paralizado. Yo puedo ir al banco mío y pedir una extensión de mi línea de crédito. Hay una comprensión de ellos para pagar la mitad de los salarios para que la gente no se me vaya. En efecto, yo creo que la pregunta va en la misma línea de pensamiento de lo que hablábamos. Este es el momento de poder apoyar. Pero también no nos olvidemos de algo. O sea, yo creo que quienes han podido construir un nombre en términos de responsabilidad con sus obligaciones, a esas personas los bancos tienen que seguir apoyándolos. Sin duda alguna, no hay de otra manera. Y parte de lo que hoy día vivimos, inclusive desde el punto de vista de cierta antipatía, si se quiere, con respecto a la banca. O sea, sentimos que los bancos han sido parte del crecimiento y el desarrollo de este país. En todas las jurisdicciones es así, se requiere del apoyo financiero para poder seguir adelante, entendiendo que no deja de ser un negocio, eso es importante. Ahora, en esta coyuntura, y de hecho estamos conociendo de casos en donde se requiere, por ejemplo, que la cadena de suministro alimentaria no pare, continúe para asegurar la alimentación de todos los panameños y personas que viven en nuestro país. Y pueda que en algunos de estos empresarios se vean limitados al acceso al crédito en este minuto. Bueno, eso es parte de lo que los bancos están analizando y en lo que de alguna manera nosotros estamos tratando de sensibilizar de manera tal de que este impasse en donde los bancos no estarán recibiendo ingresos importantes por la moratoria, por la prórroga del pago por 90 días hasta junio, pues obviamente los bancos también están cuidando mucho su liquidez y eso hay que hacerlo y lo hacen con absoluta responsabilidad. Pero estos casos que usted me menciona son casos que los bancos van a atender y tiene que ver mucho con el carácter de las personas, con el carácter de las empresas, y aquí es donde se pueden ver efectivamente cuando uno más necesita el apoyo financiero de una entidad bancaria, que la entidad bancaria responda. Y hay casos muy bonitos que realmente pueden estar en este momento en un impasse, ¿no?, para poder seguir operando, pero yo siento que eso muy prontamente va a ser solucionado. Este es el momento de apoyar. Este es el momento en donde las empresas se pueden ir al traste o las empresas pueden subsistir para que el día después que superemos esta etapa, esta crisis sin precedentes, podamos recuperarnos, podamos recuperar la economía y echarla adelante. Amaury, las financieras que están en una especie de limbo porque no son bancos, pero tampoco son cooperativas,
¿van a someterse también a esta moratoria de 90 días? Bueno, entendamos que desde el punto de vista del regulador bancario, nosotros no tenemos injerencia o competencia para regular o supervisar a las financieras, salvo por los temas de prevención de operaciones ilícitas. Sin embargo, no olvidemos que hay financieras que forman parte de grupos bancarios, sí. ¿Ok? Financieras que forman parte de grupos bancarios. E inclusive financieras que de alguna manera depende su financiamiento de bancos, sin que necesariamente formen parte del grupo bancario. Entonces, lo que sí ya hemos tenido conocimiento de varias financieras, inclusive por parte del ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, es ese espíritu de instarlos a que adopten medidas también de alivio para sus clientes. Y eso se puede hacer en el caso, por ejemplo, de un banco que tenga exposición del crédito con una financiera. Esto es una cadena. Si la financiera le da un alivio, un respiro a sus clientes, el banco también tendrá que hacer lo propio, de darle un respiro, un alivio a esa financiera. Es como quien dice una cadena de favores. Yo creo que efectivamente las financieras, como ustedes lo habían planteado, las mueblerías y otros agentes económicos que de alguna manera pues también otorgan crédito, no están dentro del radar, por así decirlo, o del área de competencia de la Superintendencia de Bancos. Permítame hacerle una pregunta y le dejo en libertad de que si la quiere contestar o no. Claro. Y entendería por qué. ¿Qué pasaría si la Asamblea Nacional aprueba una ley de una moratoria total, incluyendo intereses y todo, y es sancionada por el Ejecutivo? ¿Qué pasaría con el sector bancario? ¿Cuál sería la posición de ustedes frente a esa situación? Bueno, obviamente ya lo hemos mencionado, o sea, nos oponemos a cualquier solución que pueda dar al traste con la estabilidad del sistema financiero. Yo parto de allí. La Superintendencia de Bancos, entre varias de sus facultades, yo diría, podría resumirla en dos principales. Uno, la protección de los depósitos de los ahorristas. Eso es de la esencia de la función de la Superintendencia de Bancos. Y en segundo lugar, el mantener y procurar la estabilidad del sistema financiero. Una medida de esta naturaleza no parece ser sensata desde mi punto de vista. Creo que hay muy buenas intenciones. Yo creo que hay un espíritu inclusive de solidaridad de la Asamblea con respecto a la población y sobre todo a la gente más necesitada. Pero insisto, señor Blandón, y lo he dicho ya por tercera vez en esta entrevista, ojo con aquellos remedios que pueden ser peor que la enfermedad. Yo creo que partiendo de esa filosofía, trato de responder su pregunta. Licenciado Amaury Castillo, Superintendente de Bancos de la República de Panamá. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Vamos a información comercial. Antes, José. Déjeme darle un pensamiento. Acabamos con el... Ayer el presidente Cortizo planteó la obligatoriedad de que los empleados públicos dieran una donación al Fondo Solidario. Yo estoy a favor del Fondo Solidario, estoy a favor de la distribución de las canastas de alimento a las áreas rurales de mayor necesidad, estoy a favor de moratorias dentro de la realidad. No. Pero fíjese usted una cosa, que es lo que dijo el presidente. Por ley, no se pueden hacer descuentos obligatorios a nadie, de los empleados públicos. No se puede. La ley establece claramente que los descuentos están determinados por ley. Por ejemplo, a usted le pueden hacer descuento en la caja del Seguro Social, por préstamo hipotecario, usted puede hacer descuento porque le pusieron una pensión alimentaria, usted le puede hacer un descuento porque usted firmó una letra. Si yo quiero hacer una contribución, esa contribución, señor presidente, tiene que ser voluntaria. De otra forma, está prohibido que ningún ministerio
aplique donaciones forzosas a los empleados públicos. Ni en la empresa. Eso está prohibido. Tiene que ser en todo caso que se emita una ley. De manera que quiero hacer ese planteamiento porque hemos recibido muchas llamadas y muchos correos sobre esto. Creo que la intención del presidente, ahora sí voy a hacer otra lectura, creo que lo que el presidente está planteando es que los que tenemos algo, apoyemos al Fondo Solidario. A usted lo puede hacer de 1000 formas. Trabajo voluntario, hay gente que ya lo está haciendo, poniendo sus propias bolsas. Hay gente que está pidiendo, abran en el supermercado tipo de bolsa para comprar y llevar. Eso es parte de esto. Pero tiene que ser voluntario. La solidaridad no se impone. Lo mismo que la caridad no es solidaridad. La solidaridad es un principio filosófico de una gran profundidad que estriba simple y sencillamente en la base que el dolor ajeno es parte de mi dolor. Así es. De manera que, señor presidente, creo que esto habrá que revisarlo, porque las donaciones no pueden ser forzadas. Además, la solidaridad no es esa. Igual que hay gente que confunde que porque yo di a la iglesia $100, ya yo estoy en el cielo. No. El cielo no lo ganamos aquí en la tierra. La solidaridad es otra cosa. Es estar haciendo todos los días lo que hacen todos los trabajadores. Entonces hay que tener mucha calma. Estamos en tiempos difíciles, pero complejos. Y cosas nuevas van a pasar. Les decía nada más, hoy aparece en la BBC de Londres, Panamá como uno de los primeros países innovadores, proceso de limitar la circulación de hombres un día y las mujeres otra, es inédito en el mundo. Está en el primer lugar, Panamá, con esa invención. Hay que usar la iniciativa, sí. Y algunas veces alguien le tiene que decir al presidente que es legal y que no es ilegal. El presidente se dio cuenta, por ejemplo, que el cierre de la asamblea era ilegal y pidió su apertura y actuó correctamente. Ahora, señor presidente, consulte a sus abogados.